Queremos en la mañana de hoy, puesto de pie, compartir la palabra de Dios y leerla en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 3 al 7. Continuamos y en el día de hoy terminamos la serie que el pastor Gaby comenzó, En Dios Confiamos. Esa serie donde Dios nos ha bendecido a través, ¿verdad?, de la exposición de la misma. Y hoy vamos a estar trabajando bajo el tema dar generosamente es más que un diezmo. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 3 al 7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues Dios testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que de tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundéis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en estas gracias. Señor, gracias te damos por esta hermosa palabra. Gracias por la hermosa experiencia que hemos tenido, adorando tu nombre y glorificando tu nombre. Pero mi Dios, ahora abrimos nuestros corazones para que esa palabra ministre a lo más profundo de nuestro ser y esa palabra nos conforte, nos edifique, nos restaure, nos corrija y nos equipes para poder hacer el propósito de Dios sobre nuestra vida. A ti daremos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Se puede sentar, amada iglesia. En la mañana de hoy, como compartir, queremos conversar sobre dar generosamente es más que un diezmo. Muchas veces, cuando comenzamos a hablar sobre este tema de dar, muchas veces lo primero que le viene a la mente a la gente es dinero. A veces le viene el %, a veces le viene obligación, a veces quizás puede venir la experiencia de sembrar. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Dar generosamente es más que un diezmo. Cuando Jesús habló sobre dar, Él nunca habló de %. Él nunca habló de % cuando Jesús habló sobre dar. Cuando Jesús habló sobre dar, Él habló sobre entregar, corazón, compasión, sacrificio y dar gracia. La generosidad es la gratitud en acción. Por eso es que nosotros tenemos que entender que dar generosamente es más que una cifra. Dar generosamente es la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero compartir con ustedes un ejemplo de lo que es dar generosamente. El 18 de noviembre, más o menos como las 9, 8:30 de la mañana, el equipo nos encontrábamos en Kissimmee. En ese momento en Kissimmee prácticamente toda la actividad se había terminado. Las mesas se habían recogido. Casi la mayoría de la gente se había ido, pero un grupo del equipo se quedó allí. Pero ustedes saben qué pasó. Cuando todo se acabó, llegó 2 personas, una mamá y una niña de 2 años. En ese momento que llegó la mamá y una niña de 2 años, un miembro del equipo se acerca a la dama y le pregunta a la mamá cómo está, si está bien, si ha comido o no ha comido. Cuando en ese momento el miembro del equipo se entera que la niña y ella no habían comido, ya las mesas se habían cerrado, ya no había nada que ofrecer. ¿Usted sabe qué pasó? El equipo está aquí. Yo veo 2 o 3 caritas de ese equipo aquí. ¿Sabe qué pasó, amada iglesia? Se activó algo poderoso. ¿Usted sabe qué se activó? El dar generosamente. ¿Cómo fue eso, amada iglesia? En ese mismo momento, un miembro del equipo, sin pensarlo 2 veces, nos tenemos que ir a buscar algo para bendecir a esta familia. Juntamente con ese equipo, con esa persona, otras féminas del equipo se fueron. Cuando esas féminas se fueron y regresaron, en ese momento uno pensaba que pues le trajeron algo de comer para poder subsanar el desayuno, pero no, ese baúl estaba lleno. Vino una compra y no tan solo le dieron la comida del momento, sino que proveyeron para otras necesidades más. En ese momento, cuando yo vi la sonrisa de esa mamá, esa sonrisa de esa mamá era hermosa.
se estaba activando algo poderoso. ¿Sabes qué fue lo que pasó? En ese momento, cuando quizás mucha gente puso su agenda en segundo plano, las prioridades se puso en segundo plano, los temas que había que atender durante el día se puso en segundo plano, solamente hubo un propósito y un motivo: demostrar el amor de Dios a una vida que lo necesitaba. Eso es el dar generosamente. Pero no tan solo le dieron para el día, sino que otro miembro del equipo tuvo que donarle un carrito. Y en ese carrito pusieron toda la comida y todos los artículos que le habían provisto. Pero no se quedó ahí, amada iglesia, porque ella tenía un carrito de bebé con un montón de bolsas y la bebé, y tenía otro carrito con un montón de comida y nada más tenía 2 manos. En ese momento el equipo en su corazón le ayudó a llevar los alimentos al lugar donde ella descansaba. No tan solo no le llevaron la comida, le proveyeron para que llegara a su sitio y guardara lo que ella iba a tener. En ese momento, amada iglesia, se activa algo poderoso. A ti, equipo, que sabes quién es, no estoy diciendo los nombres para que no se me olvide alguno, pero el equipo sabe de lo que estoy hablando. A ti, equipo, te doy gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por dar de tu tiempo. Gracias por dar de tus recursos. Muchas veces, muchos del equipo que estaban allí, que voluntariamente dieron su tiempo y sus recursos, yo conozco que hay retos personales, pero con todo eso dieron su tiempo, se sacrificaron. Yo me pongo a pensar, igualmente la semana pasada, el equipo también fue al equipo aquí de Quisimos, un edificio, donde el domingo pasado vimos un video sobre esa experiencia de amor poderosa. Eso es dar generosamente. Ahí, amada iglesia, me pongo a pensar y decía, wow, ¿qué Dios podría decir cuando Él ve algo como esto? En ese momento me transporto a Lucas, capítulo 3, versículo 22, que dice, esa es la experiencia donde Jesús está siendo bautizado. Y desde el cielo sale una voz y dice, he ahí mi hijo, al cual tengo complacencia. ¿Usted sabe qué significa complacencia? Alguien que agrada lo que estás haciendo, alguien que me valora, alguien que yo amo por lo que estás haciendo. ¿Sabes qué, amada iglesia? Quizás muchas veces nadie se da cuenta de lo que tú estás haciendo. Quizás mucha gente, quizás la promoción no te llega, quizás la gente no desconoce. Pero yo te quiero decir en esta mañana, amada iglesia, desde el cielo hay una voz que está diciendo, he ahí mi hijo y mi hija, al cual yo tengo complacencia. Y esa es la frase que tú y yo tenemos que escuchar, amada iglesia, porque no lo hacemos para que los hombres nos reconozcan, lo hacemos para agradar a aquel que dijo, he ahí mi hijo y mi hija, al cual tengo complacencia. Amada iglesia, en el corazón de Dios está el servir. Él lo dio todo, dio a su hijo. Por eso, dar generosamente es más que un diezmo. Muchas veces dar generosamente es entregar con libertad, con gozo, sacrificio, movido por la gracia y el amor de Cristo, más allá de lo que requerido, con un corazón que busca honrar a Dios y bendecir a otros. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? El texto que leímos en 2 Corintios está hablando de una iglesia llamada Iglesia Macedonia. Y en ese momento esa iglesia no estaba pasando un buen momento. Pero hay una pregunta que nos sale al momento que nos dice, ¿cómo esta iglesia de creyentes de Macedonia pudieron dar cuando no tenían nada? Wow. Una iglesia de Macedonia que pudieron dar cuando no tenía nada. ¿Sabes cuál es la respuesta? Es la gracia. La gracia de Dios te capacita para tú poder bendecir cuando tú no puedes. La gracia de Dios es la que te equipa para tú poder hacer lo que tú no puedes hacer. Por eso, nuestro primer punto en la mañana de hoy es que la generosidad nace de la gracia. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a los de la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, no cualquier tribulación, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda
pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Amada iglesia, estamos hablando de una iglesia pobre, una iglesia que los recursos no eran muchos, oprimida socialmente, pero aún así dieron con una generosidad sobrenatural. Pablo, en esta experiencia de iglesia de Macedonia, le está hablando a la iglesia de Corintio, pero la iglesia de Corintio es diferente a la iglesia de Macedonia, porque la iglesia de Corintio era rica, pudiente, tenía recursos, pero Pablo decía, yo tengo que buscar la manera cómo enseñarle a la iglesia de Corintio sin que ellos piensen o vean que estoy atacándolo. Pues Pablo decidió usar el ejemplo de la iglesia de Macedonia para enseñar a la iglesia de Corintio. Muchas veces, amada iglesia, cuando pensamos que todas las posibilidades no existen, Dios puede hacer algo poderoso dentro de tus circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque es hermoso que Pablo reconoce la iglesia de Macedonia, pero no la está reconociendo por lo que Dios, la está reconociendo porque la gracia de Dios estaba en ellos. Es el momento donde Dios reconoce y Pablo reconoce que esa gracia le dio la fortaleza al equipo, a la iglesia de Macedonia, poder sembrar. Y esa gracia es el poder de Dios que obra para una poderosa manera tú hacer la diferencia. Macedonia no fue grande por lo que tenía, sino por la gracia que hizo con lo que tenía. Amada iglesia, muchas veces pensamos porque tenemos poco no podemos hacer nada. ¿Y sabes qué, amada iglesia? Eso es incorrecto. Para hacer no hace falta cantidad. Para hacer lo que hace falta es corazón. Porque el corazón es el que te motiva a colaborar, compartir. Yo veía, el equipo se acuerda, que cuando estábamos esperando que las féminas regresaran, nos quedamos algunos varones, y si los equipos se recuerdan, esa niña de 2 años, a pesar de sus circunstancias, estaba alegre. ¿Y usted sabe con qué ella estaba jugando mientras estaba esperando que llegaran? No estaba jugando con PlayStation. Y jugaba con la mamá y estaba alegre. Ella estaba jugando con un palito que estaba en el piso y se lo tiraba una a la otra. Y con eso la niña, ella corría y cogía el palito y se lo volvía a tirar. Muchas veces las circunstancias no determinan cómo yo debo de actuar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces pensamos que la falta es la diferencia. No, lo que falta no hace la diferencia. La diferencia está en que la gracia de Dios esté dentro de ti. Porque cuando la gracia de Dios está dentro de ti, va a cambiar la circunstancia en una provisión. Va a provocar el milagro. Por eso es que la Macedonia no fue grande por lo que tenía, sino porque la gracia hizo con lo que tenía. Y ustedes saben que un ejemplo de esa gracia lo vemos en Lucas capítulo 7, con la mujer que derramó el perfume de alabastro sobre Jesús. En este relato vemos que Jesús fue invitado a cenar en la casa de un fariseo llamado Simón. Mientras comían en la mesa, hubo una mujer que se acercó. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Esta mujer se acercó, pero no tenía invitación. La invitación la tenía Jesús, pero ella llegó al lugar. Pero mientras esa reunión se daba, la mujer se acerca a Jesús y en ese momento Jesús, hablando con el fariseo, esa mujer se acerca, pero en ese momento con las lágrimas de ella enjuga los pies, con su cabello seca los pies y en el proceso con su perfume de alabastro derrama el perfume sobre Jesús. Pero en ese relato nos dice que el fariseo le piensa que si Jesús supiera quién es esa mujer, no permitiría que la tocara. Pero en ese momento Jesús, sabiendo todas las cosas, le hace una pregunta o le cuenta una parábola al fariseo y decía, hay 2 personas, una es perdonada poca, otra es perdonada más. Las 2 fueron perdonadas. ¿Cuál de las 2 ama más? Y el fariseo le contesta, el que más se le perdona, más ama. ¿Sabes qué, amada iglesia? La gracia y la generosidad nace a través del perdón. Porque un corazón agradecido es un corazón que da. Muchas veces, amada iglesia, podemos pensar que la generosidad surge de la abundancia económica. No, la generosidad nace del agradecimiento a Dios. No des por obligación, da por gratitud.
La gracia que recibiste te impulsa a ser generoso. Cuando entiendes que lo que Cristo hizo por ti, el dar deja de ser sacrificio y se convierte en una respuesta de amor. Wow. Cuando entiendes lo que Cristo hizo por ti, el dar deja de ser sacrificio y se convierte en una respuesta de amor. Para muchos, para el mundo, el dar es una pérdida. Pero para Dios nos enseña que el dar, entregar en las manos no es una pérdida, es una inversión. Por eso, el segundo punto que queremos conversar en la mañana de hoy es que la generosidad es una siembra espiritual. Dice 2 Corintios 9, 6 y 10, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. ¿Sabes qué, amada iglesia? Pablo aquí nos reta. ¿Sabes por qué Pablo aquí nos reta? Porque Pablo, la verdad, no nos dice, Pablo no dice el que da generosamente. Pablo dice el que siembra generosamente. Y aquí vemos una gran diferencia. ¿Sabes por qué? Porque el que da cumple, pero el que siembra activa el cielo. El que da cumple, pero el que siembra activa el cielo. Cuando una persona siembra una semilla en la tierra, no ve fruto inmediato, pero confía que en algún momento algo sucederá. Cuando siembra en la obra de Dios, está sembrando en vidas, en gente que se va a alcanzar con el amor y el propósito de Dios. Hay un segundo ejemplo que queremos compartir sobre qué es dar o sembrar. Es la viuda Sarepta que se encuentra en 1 Reyes 17, 1 al 15. En este relato vemos que Israel está pasando por una sequía que el profeta Elías declaró a través de Dios. Y en ese momento el profeta estaba en el río de Kerit. Pero mientras el profeta estaba en el río de Kerit, él tenía la bendición de que los cuervos lo alimentaban y bebía agua del río. Pero ¿qué pasó? Hay un momento donde Dios llama al profeta Elías y le dice, no, vete ahora para Sarepta, para Sidón. Y allá te va a alimentar una mujer que le he dado orden que te alimente, dice el texto. Y en ese momento yo me pregunto, está en el río el profeta, Dios provee al profeta y ahora Dios le dice al profeta, vete a esta mujer que te va a alimentar, pero la mujer a la cual va a llegar el profeta solamente tiene una porción de comida para que ella y su hijo coman y después de ahí todo se acabó. Parecería que eso no tiene sentido. ¿Cómo Dios va a enviar al profeta a que sea alimentado por alguien que no tiene recursos? Pero ¿sabes qué? Cuando el profeta se encuentra con la mujer y le pide lo que Dios le dijo, ¿qué fue lo primero que el profeta le dijo a la viuda? Le dijo, no tengas miedo. Dame de comer a mí primero y después a ti y tu familia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted, la última porción que usted tenga, viene un invitado y le dice, dame de comer a mí primero. Tú sabes que con ese alimento, esa comida es lo único que queda. Y en ese momento yo tengo que darlo para que coma un visitante y después yo me quedo mirando. Como que, eso como está curioso, ¿verdad? Como que nos pone a pensar, eso no tiene lógica. Sí, no tiene lógica. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Muchas veces cuando hacemos algo para Dios quizás no tiene sentido, pero el sembrar en el corazón de Dios es tu mejor inversión. Quizás Dios te pide hacer muchas cosas que no tienen sentido, pero hacer las cosas para Dios es tu mejor inversión. Quizás no es cuánto tú entiendes, quizás la pregunta es cuánto tú confías. Y es ahí, amada iglesia, donde vemos, ¿ustedes saben cuál fue el resultado? Esa mujer dio primero al profeta. Él comió y después comió ella. Lo que pasó aquí fue que ella sembró primero y Dios multiplicó después.
Ella sembró obediencia y Dios desató provisión. Ella sembró fe y Dios desató un milagro diario. Porque lo que tú pones en la mano de Dios, lo está poniendo en las manos donde viene tu milagro. Y es ahí, amada iglesia, donde tenemos que entender y comprender que muchas veces, aunque no entendamos, obedecer a Dios es siempre nuestra mejor decisión. La viuda no dio porque tenía mucho, sino porque confió en la palabra de Dios. La siembra espiritual comienza cuando vencemos el miedo. ¿Cuántas veces el miedo limita que tú puedas ver la cosecha de Dios? ¿Cuántas veces el miedo te limita a tú hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Cuántas veces el miedo te bloquea las posibilidades de tú creer a algo mayor? Pero Dios te dice, como el profeta le dijo a la viuda, no temas, dame a mí primero. No temas, dame a mí primero. Porque cuando tú confías, el cielo se activa sobre ti. Por eso la viuda se preparó para morir, pero Dios la estaba preparando para la multiplicación. Parece que todo está perdido, pero si confías en la palabra de Dios, ese escenario de derrota se cambia en un escenario de victoria, porque donde Dios pone su mano, todo cambia. Todo cambia. Sembrar no es una transacción, sembrar es una inversión eterna. Una transacción busca algo para uno. El que siembra a Dios produce trasciende más allá de lo material, impacta lo eterno. Pero nos preguntamos, ¿para qué Dios quiere que seamos generosos? ¿Solo para que seamos enriquecidos? La respuesta es no. La razón para que Dios quiere que seamos generosos es porque nos parecemos a Cristo, nos parecemos a Él porque Él lo dio todo por ti y por mí. Por eso el tercer punto nos enseña, la generosidad refleja el corazón de Cristo. Y dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar. ¿Por qué? Porque cuando damos generosamente nos parecemos a Él. Y Cristo no diezmó, Cristo lo dio todo. Cristo no diezmó, Él se ofreció, Él se derramó, Él pagó el precio. Pero ¿sabes qué? Hay una experiencia poderosa del buen samaritano, pero no tengo el tiempo para decir todo el relato, pero lo que aprendemos del buen samaritano es que él actuó a pesar que no era el adecuado. Pareció es religioso, pareció el levita, pero nadie hizo nada, pero vino el samaritano, alguien que no supuestamente quería los judíos. Pero en esa experiencia aprendemos que la generosidad se demuestra con acciones. La generosidad implica sacrificio, tiempo, recursos y acción por ese reflejo del corazón de Dios. ¿Sabes qué, amada iglesia? Cuando ayudas sin esperar nada a cambio, refleja el corazón del evangelio. Cuando das tu tiempo para escuchar y servir, estás siendo las manos de Cristo. La iglesia que da con alegría impacta a la comunidad y glorifica a Dios. Iglesia, yo sé que quizás puede sonar un poquito raro lo que voy a decir, pero cada vez que tú das para Dios, tú estás evangelizando. ¿Por qué? Porque tú estás provocando algo que el cielo va a bendecir tus acciones. Y sabes qué, amada iglesia, Dios está buscando un corazón generoso que pueda bendecir a otros. La generosidad es más que un diezmo. Nace de la gracia, es una siembra, refleja el corazón de Cristo. Pero yo quiero que ustedes me acompañen si puede. 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor, para que con nosotros abunde también esta gracia. ¿Sabes qué, amada iglesia? No basta con ser una iglesia fuerte doctrinalmente. No basta con ser una iglesia de fe. No basta con ser una iglesia amorosa. Pablo nos dice, también debe ser una iglesia abundante en generosidad. La generosidad nace del encuentro. Por tanto, es ahí donde tenemos que tener, amada iglesia, un corazón generoso. Por eso que me gusta la visión del pastor Gaby cuando dice un lugar de esperanza. Porque en ese lugar de esperanza hay corazones generosos. Hay corazones que están dispuestos a dar y entregar. Por eso es que la pregunta de hoy no es ¿cuánto vas a dar?
La pregunta de hoy es, ¿cuánto estamos dispuestos a confiar? ¿Sabes por qué? La iglesia de Macedonia no dieron porque tenían, dieron porque confiaban que Dios nunca iba a fallar. La iglesia de Macedonia confió más en el Dios que provee que en los recursos que ellos tenían. La iglesia de Macedonia nos enseña, cuando confía, Dios multiplica. Cuando obedece, Dios abre. Y cuando entrega, Dios libera tu milagro. Por eso yo te quiero compartir y te exhorto en la mañana de hoy lo que dice Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El que cree confía, y el que confía obedece, y el que obedece ve la gloria de Dios. Amada iglesia, yo no sé cuál sea la experiencia que hoy tú puedas estar viviendo. Pero una de las cosas que más marcó mi vida, que pude aprender, es que en mi peor momento, Dios lo pudo utilizar para bendecir vidas. Muchas veces pensamos que todo tiene que ser perfecto para ayudar. No, no todo tiene que ser perfecto para ayudar. Pero ¿sabes qué? Allá afuera hay mucha gente que necesita ese corazón generoso. Pero ¿sabes qué? Al lado tuyo también puede ser que alguien necesite un corazón generoso. Al lado tuyo puede ser que alguien necesite esa mano, necesite ese apoyo, necesite ese abrazo, esa palabra, esa experiencia. Al lado tuyo puede ser que esté esa vida que necesita, lo que tú viviste, quizás él no ha vivido, pero tu enseñanza le puede ser útil. Dios está buscando una iglesia con un corazón generoso. ¿Sabes por qué Dios la está buscando? ¿Y dónde nosotros podemos entender que eso es realidad? Si usted busca Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sabes qué, amada iglesia? Yo no sé cuando pase el tiempo cómo la gente se va a recordar de mí. Yo cuando pasen los años, yo no sé y trato y me esfuerzo para que mis hijos siempre me recuerden de la manera que yo siempre les he enseñado. Pero la pregunta es, cuando la gente de la calle ve a New Birth, ¿qué ellos ven? Porque sería bueno que cuando ellos nos vean, nos reconozcan como una iglesia amorosa, una iglesia que abre sus brazos, una iglesia que sirve, una iglesia que puede compartir y da por gracia lo que por gracia ha recibido. ¿Cómo la iglesia, cómo la gente nos ve? Porque allá afuera está esperando gente que tú y yo lleguemos para bendecirlos. Pero no tan solo allá afuera, al lado tuyo quizás alguien también lo necesite. Por eso que la pregunta de hoy no es cuánto vas a darle a Dios, es cuánto tú confías que Dios va a hacer con tu obediencia. Así como la mujer de la viuda de Sarepta, ella obedeció y Dios la bendijo. Pero para poder obedecer hay que tener fe. Yo no sé cuál es la experiencia que pueda estar viviendo. Tú dirás, Fernando, es que todo está descuadrado en mi vida. Es imposible para mí. ¿Sabes qué? A veces cuando todo está descuadrado, es el mejor momento para Dios glorificarte en tu vida. Cuando parece que no tiene sentido, es el mejor momento. Como la viuda de Sarepta, no tiene sentido. Pero cuando no tiene sentido y tú le crees a Dios, Dios hace el milagro sobre tu vida. Y Dios quiere glorificarse, como dice Segunda Crónica, Él quiere glorificarte y Él está buscando. Pero ¿sabes cuál es la pregunta que tenemos que hacernos hoy? Él está buscando corazones. Pero la pregunta es, ¿mi corazón está alineado con el corazón de Dios? Porque cuando mi corazón se alinea al corazón de Dios, el cielo se abre sobre tu vida y la bendición llega. Pero muchas veces queremos la bendición, pero nuestros corazones no están alineados. Muchas veces queremos ver el milagro, pero mi corazón no está alineado con el corazón de Dios. Queremos que me bendiga a mi manera, pero no es a tu manera. La bendición viene cuando nos alineamos con Dios. Hoy, iglesia, hoy Dios nos llama. Dar generosamente es más que un diezmo. Dios no está interesado en tu dinero. Dios está interesado en tu corazón. Porque ese corazón es el que da generosamente. Pero también ese corazón es el corazón que retiene. Por eso Dios no busca tu corazón, Dios no busca tu dinero, Él busca tu corazón.